Gato de viernes, gato de usuarios, estamos de vuelta con Hasél París, con José Antonio Fuster y con Carlos Esteban y vamos a ver el caso Lenin y el asunto de la autodeterminación. Es muy interesante, ¿eh? Es decir, buena parte de los conceptos que hoy estamos acostumbrados a, permítame la caricatura, pensar como contemporáneos, bueno, lo de la autodeterminación lo inventaría Pujol, me perdonará usted la estupidez, ¿verdad?, en realidad son la consecuencia de más de un siglo de ideología, y que han estado estructurando y desestructurando nuestra visión de las cosas. El caso del derecho de autodeterminación es un perfecto ejemplo, y en España hay mucha gente pidiendo el derecho de autodeterminación, pero no solo el País Vasco y Cataluña. Pues, fliparía usted si viera la lista, ¿no? Claro, que ahora venga alguien a recordarnos que esto está en Lenin. Y además está en Lenin de una forma bastante boba, todo se ha dicho, esto ya lo añado yo. Bueno, el último libro de Santiago Armesilla, que está ya a la venta y en librerías físicas dentro de nada, abunda precisamente sobre esta cuestión. Y bueno, pues resulta que tenemos a Santiago Armesilla al otro lado del hilo, como se decía antes. Don Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Y nada, ratifico, magnífico epílogo, José Javier. Toda la gente que lo ha leído le ha encantado. ¿Por qué? Es resume muy bien, es la guinda del pastel, por decirlo de alguna manera. Está bien eso. Bueno, vamos a empezar por el principio, estamos de centenario, es decir, ¿por qué Lenin ahora, aparte de la efeméride? Bueno, porque, a ver, este fin de semana se va a cumplir 100 años de su fallecimiento. Y al hablar de Lenin, guste o no el personaje, para bien o para mal, yo diría que es la personalidad, por lo menos política, más importante del siglo XX, del siglo pasado. Sin los hechos históricos en los que él se vio envuelto, no se podría en absoluto entender todo lo que fue el desarrollo del siglo XX, tanto lo que respecta al comunismo como al anticomunismo, como el desarrollo del estado del bienestar o como incluso la caída de la Unión Soviética. Y lo poco que hay del siglo XXI tampoco creo que pudiera entenderse sin él, incluida la cuestión de la autodeterminación, que es verdad que él fue uno de los grandes defensores del derecho de autodeterminación de los pueblos, pero no fue el primero. De hecho, esta idea tiene 2 o incluso 3 siglos de existencia a nivel político. Vamos a hablar del derecho de autodeterminación en un instante, enseguida abrimos los micrófonos también para Hasél, para José Antonio y para Carlos Esteban. Hoy el derecho de autodeterminación para los más, en fin, puestos, ¿no? El periodista progre, por ejemplo, ¿verdad? Es una cosa que se remonta a las descolonizaciones de los años 60-70, Frantz Fanon, los condenados de la tierra, todas esas cosas, ¿verdad? En realidad estamos hablando de un tópico filosófico político característico del mundo moderno. Sí, sin duda alguna. Quiero decir, no se puede entender la modernidad que Felipe Martínez Marzoa identifica la modernidad con el modo de producción capitalista sin la propia idea de autodeterminación, porque la autodeterminación es... diría que la modernidad es autodeterminista. La idea de autodeterminación es una idea según la cual pues un sujeto humano o un pueblo son causa de sí mismos, son una causa incausada sin que intervengan causas externas en su realización, en su existencia. Y que, por tanto, esa autorrealización de ese pueblo, a través de su autodeterminación, de su derecho a construirse como Estado, es algo que hay que defender sí o sí, porque supuestamente es el epítome del democratismo, del ejercicio de la democracia por parte de un colectivo. Claro que eso no es así. Yo trato en el libro de desmontar todo lo minuciosamente que puedo, pues la cuestión esta de la metafísica de la autodeterminación, no solo de los pueblos, también de la autodeterminación de género, de la autodeterminación del individuo políticamente soberano, del liberalismo, porque la idea de autodeterminación es liberal a nivel político y religiosamente es protestante, aunque tiene unas raíces hebraicas muy curiosas. Esta es de las partes más polémicas del libro. Y sin duda, pues bueno, como tú ya lo has leído, sabes que nos recuerda al cuento del barón de Munchausen, ¿no? Exacto, que era un sujeto que se autodeterminaba agarrándose de los cordones de las botas o del cabello para evitar caerse a un precipicio o a una ciénaga. Pero claro, eso es fantasía, igual que el derecho de autodeterminación es fantasía. En resumen, yo diría que Lenin, al enarbolar esto, fue más que materialista, materialismo dialéctico y tal, fue un idealista completo. Y además él mismo sentó las bases con ello de lo que luego fue la descomposición y caída de la Unión Soviética y lo que luego fue la balcanización de Yugoslavia o la partición de Checoslovaquia. Entendido. Hasél, José Antonio, Carlos. Dale. Señores. No, yo lo que tenía entendido como que había mucho de cinismo y de oportunismo
político en el proceso de autodeterminación que estimuló Lenin. Tenía esa idea como de que, de hecho, que había, digamos, testimonios de cómo se alimentaba un nacionalismo que no existía en muchas partes de la Unión Soviética, concretamente en Ucrania. Bueno, Ucrania como unidad política es casi un invento de Lenin. En esto Putin tiene toda la razón. Pero yo no creo que hubiese cinismo en Lenin. Yo creo que había una sincera creencia en que la autodeterminación era un derecho inalienable de cualquier nación, entendida nación en el sentido de Stalin, que tampoco es que Stalin tuviera un desarrollo muy claro de lo que es una nación. La idea de nación de Stalin a veces no sabe si es étnica, si es política, si es histórica, no se sabe muy bien de qué está hablando, pero básicamente era gente que se creía efectivamente que las naciones, en ese sentido confuso que los tenían derecho a construirse como estados, porque daba igual si se formaban como estado o no, porque ellos creían que la revolución proletaria mundial era inminente. Yo creo que hay que recordar que Lenin en 1917 y años antes estaba absolutamente convencido de que una revolución en Rusia, sería el detonante de la revolución proletaria mundial, cosa que no ocurrió. Hubo unos conatos en Hungría, en Baviera, en Polonia, en Finlandia, pero a los pocos años y después de la guerra civil rusa, que la cual tuvo como consecuencia pues la partición del imperio de los zares en casi más de una veintena de unidades estatales independientes que tuvieron que reducirse a 4 por la fuerza, pues al final la Unión Soviética pues quedó absolutamente cercada geopolíticamente hablando, con la ayuda en Siberia de Tanutuba, que luego fue incorporada a la URSS en el 44, y de Mongolia. Pero yo diría que Lenin era un sincero creyente en el derecho de autodeterminación, al igual que lo era Woodrow Wilson. Otra cosa es que Wilson lo utilizara también un poco Lenin para balcanizar el imperio austrohúngaro, y al igual que lo fueron pues muchos puritanos y presbiterianos escoceses que fueron a Estados Unidos como pioneros, o como lo creían los declarantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero añadir una cosa: la idea del derecho de autodeterminación no es solo enarbolada por la izquierda bolchevique, es decir, es ideológicamente transversal a muchos grupos políticos. Incluso el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán lo llega a defender en el punto 1 de su programa al inicio de los años 20 para unificar a los pueblos arios. Exactamente. Claro. La cuestión es que la idea de autodeterminación también es una herramienta geopolítica para minar a estados adversarios o enemigos en tu proceso de defensa de tu propia hegemonía. Incluso desde la ONU se han arbolado eso en el proceso de descolonización, porque en el libro trato también cómo se utiliza el derecho de autodeterminación en un montón de cartas y declaraciones del derecho internacional y de las Naciones Unidas, y es mucho más confuso y artero de lo que puede parecer a priori. Hassel. ¿Qué tal, Santi? Hola. Hemos hablado del centenario, del aniversario de Lenin, pero creo que no es el único cumpleaños que ocurre actualmente, ¿no? ¿Santiago? Bueno, sí. Hoy es mi cumpleaños, sí. Pues enhorabuena por ello y enhorabuena por tu libro, Santiago. Pues muchas gracias. Pues una vuelta más alrededor del sol que doy. Ya ves. Pues ya está bien eso. ¿A qué? Sí, don Santiago, a ver, sí. En esta enmienda a la totalidad de lo que queda del orden natural, que es lo que hizo básicamente Lenin, y estoy de acuerdo en que soy idealista, pero claro, de ahí nace el sentimentalismo. Es que la autodeterminación se puede vender muy bien, y la independencia se puede vender muy bien. Por eso precisamente los hegemones, además, yo me voy a Estados Unidos, les hablo de independencia y autodeterminación y les gusta la idea. Además, les gusta la idea porque la fractura de las demás naciones a ellos les conviene, es evidente. Pero la pregunta va por otro camino. ¿A quién quieres que le estalle la cabeza cuando se lea tu libro? Yo, bueno, según mi propia práctica vital, pues tengo experiencia en hacerle a la gente catacroker en la cabeza, bien sea con vídeos, con libros o con lo que sea. Entonces, cualquiera que se lo lea le va a hacer catacroker, yo creo. Incluso a mí, en la propia investigación, me lo hizo. Porque es que, insisto, lo más importante es que la idea de autodeterminación, que no existe, que es metafísica en el sentido más peyorativo de la palabra, lo que hay es codeterminación entre sujetos, entre personas, entre estados, entre imperios, a nivel geopolítico, a nivel diplomático, pues es una idea que
transversalmente ha sido defendida por un montón de ideologías, comunistas, fascistas, liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, nacionalistas de todo tipo. No ha habido excepción, porque es una idea propiamente de la modernidad actual. O sea, está perfectamente activa desde el siglo XVII, XVIII a nivel político. Y estoy de acuerdo contigo, es normal que guste en Estados Unidos porque no se puede entender. De hecho, lo digo en el libro, el primer texto políticamente autodeterminista de la historia es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es digamos, el nacimiento, el parto histórico del derecho de autodeterminación, que luego es enarbolado por los mal llamados libertadores hispanoamericanos, por los movimientos de descolonización del siglo XX, que también tuvieron suertes muy dispares, y también por los nacionalismos étnicos que descompusieron pues, Europa del Este a finales de los 80, principios de los 90, y yo entiendo que convergen en el año 2024 pues, dos cuestiones. La histórica, que es la efemérides de Lenin, insisto, creo que es el personaje histórico más importante del siglo pasado, del siglo XX, con la actualidad. Porque en España nos encontramos con un montón de partidos políticos, parlamentarios y extraparlamentarios, que defienden el derecho de autodeterminación porque creen sinceramente que esto es el sumum de la democracia. Lo defiende Sumar, lo defiende Podemos, lo defiende incluso el Partido de la Libertad Individual de Juan Pina, al cual le mando un abrazo, y lo defienden evidentemente pues Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, etc. ¿Por qué? Pues porque piensan sinceramente que un pueblo, que una unidad de un grupo humano puede causarse a sí mismo, mediante su voluntad, el ejercicio de convertirse en un Estado propio. Porque tienen que convertirse en lo que ya son, es decir, una nación. Algo parecido ocurre con la autodeterminación de género, que también trato en el libro, porque la autodeterminación de género va con la idea de que yo soy algo y necesito que jurídica e incluso digamos, quirúrgicamente me convierta en lo que soy internamente. Entonces, por eso, como bien dice José Javier Esparza, la autodeterminación es una idea pseudofilosófica sin la cual no se pueden entender muchísimos movimientos políticos y sociológicos de los últimos 3 siglos. Santiago Armesilla, gracias mil. Recordamos el libro, un libro que hay que leer, que está francamente bien, toca un punto fundamental de las ideologías políticas y no solo políticas contemporáneas. Ese Lenin, vamos a ver enseguida la portada que hemos sacado para contarlo. Está ya, yo no sé si está en la calle todavía, sé que se puede comprar por reserva ya. Está en preventa, a través de la web de la editorial y por Amazon. Se puede encargar en librerías, pero si la gente lo quiere encontrar en librerías físicas, a partir de la semana que viene, creo que a partir del día 23. Pues ahí estamos. Lenin, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Muy importante para entender y rebatir con fundamento lo que hoy está pasando en España, entre otras cosas. Santiago, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Gran tema este, ¿eh? Gran tema este. Pausa para la pública. Tenemos la última pausa y hay que hacerla ya. Y a la vuelta vamos a hablar de una cierta forma de autodeterminación que tiene que ver con las políticas feministas de la izquierda en general, ¿eh? O sea, no solo en España, pasa en más lugares. Pero hombre, cuando choca tan dramáticamente, tan trágicamente la pretensión política con la realidad de los hechos, como ocurre por ejemplo en el caso de la violencia de género, pues la verdad es que es para pensárselo, ¿eh? Bueno, mínima pausa para la publi, la última, y a la vuelta cerramos gato con este asunto.